Hace unos días estaba viendo un programa humorístico muy gracioso, un programa que se hace en La Habana, en un lugar donde humoristas van y hacen su show, que por cierto me fijé que la mayoría del público era personas de... No había muchos jóvenes, a pesar de que los humoristas que actúan ahí fundamentalmente son gente muy joven. Bueno, pero el caso que me quería referir es a un joven humorista que hace un chiste donde habla de que fue a buscar algo en casa de una vecina y como en Cuba no, o sea, no hay prácticamente mucho intercomunicador, cuando uno llega a un edificio tiene que gritar a viva voz el nombre de la persona para que la persona baje y le abra la puerta. Bueno, es así más o menos. Y cuando él llegó, que se enteró el nombre, cómo se llamaba la señora que tenía que llamar, decidió regresar y no llamarla, porque la señora se llamaba Libertad. Imagínense ponerse a gritar libertad en medio de La Habana. Y eso es lo que pasa. La palabra libertad, de la cual no quiero hablar hoy, o no es que no quiera, hoy es un día muy lindo para hablar de libertad como todos los días, pero hoy quiero referirme a otro término, pero siempre señalando que no debemos por lo menos coartarnos de, si no podemos, porque vamos a tener consecuencias muy duras si gritamos libertad en algunos lugares donde esto es como una ofensa, pero por lo menos pensarla, sentirla y vivirla, porque la libertad es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Nosotros. Hoy quiero hablar de algunos términos que se utilizan frecuentemente y que uno de estas mismas gente o muchos de estos que siempre tratan de coartar la libertad o de limitarla o de matizarla o decir cómo ellos entienden y nosotros tenemos que entender qué es la libertad. Estos personajillos, porque no merecen otra denominación, nos utilizan mucho últimamente estos términos del cual yo me voy a referir. El que más suena, digo yo, en estos momentos es el término resiliencia, que ha ganado una notable presencia en el discurso público contemporáneo, y esto es debido a varios factores, por ejemplo, el contexto global de crisis e incertidumbre. Siempre nos están hablando de crisis e incertidumbre, pero bueno, vamos a decir que en las últimas décadas la humanidad ha enfrentado múltiples desafíos globales como el cambio climático, los desastres naturales, las pandemias, crisis económicas y conflictos políticos. Digo, esto siempre ha ocurrido, pero bueno, vamos a enmarcarlo así. Estos eventos han aumentado la sensación de vulnerabilidad e incertidumbre en las sociedades, haciendo que la resiliencia se perciba como una capacidad esencial para adaptarse y recuperarse frente a las adversidades. Otra de las cuestiones fue la influencia de la pandemia del COVID-19. Yo creo que esto fue una de las cosas que más desató esta cosa que se hable tanto de resiliencia. Y recuerdo siempre aquella canción, vamos a decir, olvidada, Resistiré, ¿no? Que la vinculaba mucho a este término. Bueno, esta pandemia fue un punto de inflexión que popularizó aún más el concepto de resiliencia. Durante este periodo se destacó la importancia de la resiliencia, tanto a nivel individual como colectivo, para enfrentar restricciones, pérdidas y cambios abruptos en la vida cotidiana. Adopción en diversos ámbitos. Originalmente un concepto de la física, que resiliencia era un concepto físico, este concepto fue adoptado por la psicología para describir la capacidad de las personas para superar traumas y adversidades. Posteriormente se ha extendido a campos como la sociología, la ecología, la economía y la gestión empresarial, donde se utiliza para describir la capacidad de sistemas y organizaciones para adaptarse y recuperarse frente a perturbaciones. Lo vemos mucho utilizar en discursos motivacionales y de autoayuda. Ha sido ampliamente utilizado eh, en discursos de autoayuda, de coaching y desarrollo personal, y a menudo como sinónimo de fortaleza y capacidad de superación.
Sin embargo, esta popularización ha llevado a una simplificación del concepto, alejándolo de su complejidad original y en algunos casos utilizándola como una etiqueta vacía, porque también se ha utilizado, yo creo, un poco excesivamente este concepto. El uso indiscriminado, como todo, ha generado críticas. Algunos expertos advierten que enfatizar la resiliencia puede llevar a responsabilizar a los individuos de adaptarse a condiciones adversas sin cuestionar las causas estructurales de dichas condiciones. Además, puede utilizarse para justificar la falta de apoyo institucional o para minimizar el sufrimiento de las personas, especialmente en conceptos laborales o educativos. En resumen, la prominencia actual del término resiliencia refleja tanto la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio como los desafíos de abordar las causas profundas de las adversidades. Si bien es una capacidad valiosa, es importante utilizar el término con precisión y conciencia de su complejidad. Este otro término, matriz de opinión, lo busqué porque lo utiliza mucho un señor que lo han puesto como presidente de Cuba, puesto a dedo, un señor que lo único que tiene prominente es su abdomen, su barriga, como la gente que lo rodea, y él utiliza mucho este término. Parece que se lo escribe, no creo que él tenga capacidad ni para, para saber qué cosa es lo que está diciendo. El término matriz de opinión se refiere a una estrategia de comunicación que busca construir y consolidar una narrativa particular, frecuentemente con fines políticos, mediante la repetición, apropiación mediática y presión social, de modo que esa narrativa pase a considerarse casi como una verdad colectiva. Eso es lo que siempre pretenden estos politiqueros. Desde un enfoque retórico y estratégico, es un discurso que sitúa las discrepancias o críticas enmarcadas como parte de un plan orquestado. Recuerdan mucho la frase esa, los cubanos seguro, que busca desestabilizar la versión dominante. Se trata de un recurso para controlar el clima narrativo y la percepción pública. Desde un punto de vista analítico, es una forma organizada de presentar información, como una matriz estadística que muestra cómo varía la opinión pública según características como edad, nivel socioeconómico o región. Estuve mirando algunos análisis, pero me llamó la atención uno que hace el analista Samuel Hurtado, que dice que el proceso para que una idea se convierta en matriz de opinión consta de fases claras, como pasar de una idea a una preocupación pública, reproducirla sistemáticamente hasta volverla parte del imaginario colectivo, silenciar o minar narrativas opuestas, repetirla hasta que se asuma como verdad dentro del grupo. Este procedimiento la convierte en un instrumento de persuasión de masas y de hegemonía comunicacional. El término matriz de opinión ha ganado cierto auge últimamente, especialmente en política, como hemos visto, debido, entre otros aspectos, a la polarización y comunicación simplificada. En sociedades muy polarizadas, las voces discrepantes suelen enmarcarse como parte de una matriz de opinión malignamente organizada, lo que justifica restarle legitimidad. Caso claro que siempre vemos al Panzón diciendo eso. Manipulación mediática. Políticos y medios dominantes usan matrices en forma de repetición constante en radio, en la televisión, en las redes, para legitimar ciertas versiones de la realidad, poniendo en claro esto que dice que una mentira 1000 veces repetida parece verdad. Control de la agenda y presión social. Al constituir la narrativa dominante como algo natural o evidente, se genera un mecanismo de control social
que impele a la mayoría a adherirse a esa percepción como si fuese la opinión común. En resumen, una matriz de opinión no es solo un espacio de debate, sino una estrategia de control y manipulación para imponer un relato favorable a ciertos grupos, especialmente políticos que buscan asegurar que su versión se tome como versión oficial, aún frente a críticas o afiliaciones divergentes. En otros casos, no hay crítica y hay que tomarlo como lo que dicen ellos que es realidad. Aunque estos dos términos son los más conocidos en este tiempo, también hay algunos como, por ejemplo, posverdad, que hace referencia a una era donde las emociones y las creencias personales tienen más peso que los hechos objetivos en la formación de la opinión pública. También tenemos otra fake news o noticia falsa, es la proliferación de noticias falsas, donde se ven videos hiperrealistas, audios incluso, que se crean por la inteligencia artificial, que ahí tiene sus aristas negativas, lógicamente. Y esto ha alimentado el debate sobre la distorsión de la información y la confianza pública. Antes, lo que nos decían era un hecho, ahora siempre dudamos de lo que vemos, incluso hasta de una fotografía, de un video. Bueno, otro es caja de resonancia, que son grupos cerrados en redes sociales que refuerzan sus propias visiones, favoreciendo la polarización al limitar la exposición a puntos de vista distintos. La videocracia, que es el predominio de las imágenes de televisión, redes sociales, publicidad y propaganda sobre las ideas profundas en la esfera pública. Lo visual se impone y moldea la percepción social. Alardeo moral. Exhibición pública de valores para proyectar una imagen ética propia más que por motivaciones auténticas. Tecnopolítica. Estrategia política que se basa en herramientas digitales y redes para movilizar, comunicar y organizar acciones colectivas. Guerrilla de la comunicación. Tácticas disruptivas que intervienen en el discurso dominante, reinterpretando signos y símbolos para cuestionar estructuras de poder. Bueno, hay una infinidad de términos muy utilizados o utilizados, vamos a decir, en estos tiempos. Entre ellos, bueno, como también le decía, tenemos el destropopulismo, el ciberfeminismo y, bueno, muchos términos más. Estas palabras reflejan cómo la tecnología, la política identitaria y la dinámica mediática se entrelazan para configurar el paisaje comunicacional actual, desde manipular la realidad emocionalmente, o sea, la posverdad, hasta redefinir la acción política en redes, que es la tecnopolítica. Estos términos capturan los retos de comprender y actuar en la era digital. Yo hoy he sido un poco más tecnicista, o sea, ocupando términos, pero es importante porque a veces yo creo que la palabra resiliencia la he utilizado y no la he utilizado, o sea, propiamente. Sinceramente, algún texto que he copiado, que he utilizado para hablarle a ustedes de cualquier otro tema y utilicé este término resiliencia que, como le digo, es un término que resume, que indica mucho una actitud hasta un valor humano, pero que se abusa mucho de ello, como también el término matriz de opinión. Hoy no hablé de amor, hoy no hablé de superación personal, pero hoy hablé de libertad, que es una de las cosas más lindas que tiene la humanidad. Muchos éxitos y un gran abrazo.